de la Secretaría, perdón, de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de Córdoba, Pedro Giorvandi. Pedro, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda, ¿cómo andas? Un gusto. Sí, buen día, Chelo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Quería decir bien el apellido porque yo soy medio moquero con los nombres, así que le pido disculpas. Pedro Giorvandi, y la Confederación Estrecha es a nivel nacional. Aglutinamos a más de 5.200 estaciones de servicio a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Era esperable esto, de la baja del 1 y el 2%? Bueno, es esperable esto en los países con economías normales. Argentina, a medida que se vaya volviendo una economía normal, esto va a ser cada vez más seguido, más a diario y más común. Lo que venía pasando, que en economía anormal que veníamos teniendo los argentinos, esto no sucedía. Subían los commodities o bajaban los commodities internacionales y acá no pasaba nada, esencialmente porque acá estaba dado el problema de la maldita inflación. O sea, la maldita inflación, esa manta negra que es la inflación, te tapaba absolutamente todo. Las eficiencias, las ineficiencias, todo lo que es las subas y bajas de los commodities, porque, a ver, le contemos a tu audiencia, Chelo, de que el petróleo es un commodity más, como puede ser la soja, el café, el trigo, el cobre, se compra y se vende en el mundo. A la moneda de transacción, dólar a nivel mundial. En el caso de Argentina, dólar oficial, Banco Nación República Argentina. Esto venía pasando. Les recordemos también, te recuerdo a vos, les recordemos a la audiencia, que cuando arrancó la guerra que sigue actualmente de Ucrania a Rusia, llegamos a tener un barril de petróleo de $130 el barril, y a nivel mundial disparó los precios para arriba. Después cuando bajó, bajaron los precios. Pero eso pasa en economías normales. Entonces, lo que yo vengo diciendo es que Argentina tiene que ser una economía normal. Debemos volver a ser una economía normal. Y ya no estoy pidiendo ser comparado con Estados Unidos o con Europa. Vamos ya a los países vecinos, a los países limítrofes, Chelo. Lo que pasa en Uruguay, Paraguay, por ejemplo, 6% anual de inflación, Chile 4%, Paraguay y Bolivia 4%, Perú, mi amigo, Perú 2.8% de inflación anual. Entonces, cuando vos sos un país normal, estas cosas son normales. Cuando vos sos, como veníamos con Argentina, un país anormal, estas cosas parecen de estratosfera extraterrestre anormales. Pedro, ¿y cada cuánto se producen fluctuaciones importantes en el petróleo como para cambiar estos precios? Digo, ¿a qué nos tenemos que acostumbrar si esto va a ser moneda corriente? ¿A que cambie Es buena la pregunta, semana? es buena la pregunta. Hay dos factores fundamentales. Uno son los conflictos bélicos a nivel mundial. Ya lo he dicho y se ha demostrado con el tema de la guerra de Ucrania-Rusia, punto uno. Pero el punto dos también es la producción a nivel mundial. Vos sabés que el petróleo se rige por una organización mundial que es la OPEP, la Organización Mundial del Petróleo, que es los productores de petróleo. Cuando la OPEP decide ampliar su base de producción para más producción, el barril de petróleo baja. Cuando la OPEP decide restringir la producción, o sea, producir menos barriles de petróleo, el petróleo sube. Entonces, esos son los dos factores donde uno tiene que tener en cuenta. Pero acá lo más importante, Chelo, permitime decírtelo a vos y a toda tu audiencia, tal vez no es tanto el 1 y el 2 puntos, como vos bien lo explicaste, no voy a redundar sobre ello, de la baja de los combustibles, porque la gente dirá, bueno, si en definitiva en cuánto me afecta, cuánto de menos voy a pagar, es casi lo mismo. Y tiene razón, pero, acá lo importante es el hecho, acá lo importante es el gesto, acá lo importante es que si Argentina pasa y empieza a ser un país normal, con economía normal, estas cosas van a ser normales, estas cosas van a ser a diario cuando la situación lo requiera, sea en el sistema energético, que es donde estamos nosotros, que es el petróleo, pero puede ser el petróleo, puede ser en las comidas, con todos los cereales, puede ser en el tema de cafetería, con los cafés, el cacao y todo lo que se comercializa, pero eso pasa cuando sos país normal. Acá el problema es, como te decía, Argentina había dejado ya hace más de 15 años, 20 años, de ser un país normal y tener una inflación mensual que en los países vecinos era una inflación anual. Una consulta porque es como un mito que se conoce esto de, como Argentina es productora de petróleo, deberíamos tener el petróleo más la nafta más barata. ¿Por qué no es así? No, sí es así. Vos fíjate que yo siempre digo
algo, y lo voy a reiterar ahora, que Argentina tiene que tener el precio de los productos energéticos del sistema energético argentino, no del precio internacional, del sistema energético argentino. ¿Esto qué significa? Argentina no es Uruguay, no es Uruguay. ¿Por qué te digo Uruguay? Uruguay no produce petróleo, nosotros sí. Uruguay no tiene pozos gasíferos, nosotros sí. Uruguay no tiene destilerías, nosotros sí. Entonces, Argentina es más parecido a Brasil. Somos países que tenemos los pozos petroleros, los pozos gasíferos, tenemos producción primaria, pero también tenemos la destilación, como también la tiene Brasil, con nuestras destilerías de las petroleras. Entonces, esto hace de que vos tengas un sistema energético argentino. Mirá, permitime graficarlo en esta forma para que la gente y tu audiencia lo entienda. El precio del combustible, ¿cómo se compone? Se compone con una banqueta de tres patas. En la primera pata de esa banqueta está precio internacional del petróleo, barril de petróleo, que es lo que estábamos hablando recién, que es lo que bajó. Llegó a $83 hace 40 días, hace 10 días atrás picó el mínimo de 69 y hoy está $73, $74 el barril de petróleo internacional. Segunda pata, dólar oficial, Banco Nación, República Argentina. ¿Por qué dólar oficial? Porque es la moneda de transacción de todos los commodities a nivel internacional. Entonces, este dólar oficial va a influir directamente sobre el precio de la estructura del commodity. ¿Qué te quiero decir? Que si vos hoy tenés, como ha decretado el Ministerio de Economía de la Nación, un crawling peg de 2 puntos mensual, ya tu base de lanzamiento de ese dólar oficial es 2% mensual. Con lo cual, en esa licuadora de precio, ese 2% mensual de ese dólar oficial ya lo tenés que poner. Y la tercer pata es el costo argentino, la estructura del costo de las empresas. Vos sabés bien que nosotros, en cada una de las empresas, tenemos estructura de costos. Sueldo, aporte, aguinaldo, luz, gas, teléfono, los agentes tercerizados que trabajan con nosotros, ingenieros, contadores, abogados, arquitectos, toda esa estructura de costos, repuestos, reparaciones, toda esa estructura de costos hace la tercera pata. Y en eso se puede pero hoy esa estructura de costos está licuada, Pedro. Con el precio del dólar está licuada, más teniendo comercialización en dólares con un commodity que se comercializa en dólares. Hay otra pata, me parece, ¿no? Que es el transporte. Si un país es productor de petróleo, si bien Argentina es un país con petróleo y no petrolero, pero me parece que al no pagar transporte también debería influir en el precio del combustible en la Argentina. No en el precio, no en la estructura de la determinación de cuánto vale el litro. Lo que puede influir en el transporte, y ahí te puedo dar la derecha, es en donde está logísticamente ubicada la estación de servicio. Por ejemplo, una estación de servicio... Estoy hablando del transporte de barco, ¿no? Estoy hablando del transporte si tuviéramos que traer, o como traemos a veces, petróleo y gas de afuera. Ese tipo de transporte. No, ese tipo de transporte internacional, no te había entendido la pregunta, perdón. El tipo de transporte internacional no hace la diferencia del precio del barril de petróleo, porque normalmente, mira, las empresas petroleras que hacen la venta en alta mar, como le decimos nosotros, normalmente tienen entre 40 y 50 barcos permanentemente navegando en alta mar, sin venta, sin comprador, solamente navegando para que cuando salga la orden de compra, automáticamente y desde alta mar, ese barco vaya al puerto de destino que ha sido comprado y cancelada la demanda, ¿no? Pedro, ya muchísimas gracias. No, por favor, el agradecido, Chelo, soy yo, en nombre de la Confederación General de SECHA, que es la Confederación Nacional que aglutina, como te dije, a más de 5.200 estaciones de servicio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Un agradecimiento a vos. Permíteme a vos y en ustedes agradecerle a los chicos de producción que siempre tan gentilmente se comunican conmigo. Muchas gracias y gracias por llamarme. Que tengan lindo día. Hablando grande, Pedro. Interesante conocer también un poco y empezar a dilucidar y a desmenuzar un poquito el tema este. Bueno, y sobre este tema hay que dar otra información, porque hoy en el boletín oficial se publica el incremento de la luz en un 3% a nivel país. No sé cómo lo va a tomar EPECA esto, porque bueno, EPECA a veces lo incorpora o no lo incorpora, o lo incorpora a medias. Pero el gobierno comunica aumento de la luz 3% y atención, baja del gas 5%. Es una baja, el gobierno ya ha dicho, como hay superproducción de gas y los precios obviamente